¿Qué es lo que, mi gente? Bienvenidos a otra previa de la final de Conferencia del Este. Aquí en este episodio solamente voy a estar yo, pero aún así voy a hablar de una serie muy interesante que es la de Indiana Pacers versus New York Knicks. Una final de conferencia muy inesperada, tanto para mí como el resto del mundo, porque se elimina un equipo de Boston que venía siendo campeón, venía siendo un equipo muy completo a lo largo de la temporada regular, pero con la ausencia de Jason Tatum, aún así estos dos equipos tienen mucho mérito para estar aquí y habla mucho de los proyectos y las altas y bajas que tuvieron a lo largo de la temporada. Pero nada, para empezar, quiero hablar de cómo llegaron aquí. Para los New York Knicks dejaron afuera a los Boston Celtics sin Jason Tatum, como mencioné, pero con mucho mérito, a través de su defensa, a través de la presencia de Jalen Brunson, que fácilmente ha sido el mejor jugador del este o el mejor jugador restante en los playoffs, jugando a un nivel increíble, liderando esa ofensiva él solo, como quien dice, junto a Karl Anthony Towns, que también ha dado un muy buen papel ahora con los Knicks. Llega a una final de conferencia otra vez por año consecutivo, el año pasado con Minnesota, ahora con los Knicks. Habla mucho del impacto que él ha tenido en ese equipo y obviamente los jugadores del perímetro que tienen, OG Anunoby, Josh Hart, Deuce McBride y también hay que mencionar Mikal Bridges, que también ha dado ese salto ofensivo que se le esperaba cuando hicieron ese cambio a principio de verano. Y pasando ahora a cómo llegaron aquí los Indiana Pacers, un equipo que venció un equipo de Cleveland que también se puede decir que sufrieron de lesiones, con la lesión de Evan Mobley, Darius Garland, a lo largo de los playoffs, de Andre Hunter, un jugador clave de Cleveland. Pero aún así tienen mucho mérito, impusieron su juego, o sea, imponen su juego de una manera increíble y que al principio de playoff hablé de cómo no sé qué tan sostenible es, pero bueno, ya a día de hoy, a final de conferencia, que pasa en media hora casi, y siguen jugando a su ritmo, a su estilo de juego que resalta mucho en una serie de playoffs, ya que ese ritmo rápido y ese ritmo fast break a campo abierto no se ve mucho o es muy difícil que sea efectivo en los playoffs. Aún así, encabezado por el otro mejor jugador del este, que es Tyrese Haliburton, que tiene muchísimo mérito. Mucho se habla de él, que es overrated o sobrevalorado, como dicen, pero si hay algo que no se le puede quitar es que sigue callando bocas. A mí pero también me ha callado boca Indiana como en general, pero Tyrese Haliburton, segunda vez otra vez Indiana en la final de conferencia y esta vez llega a un mejor nivel que el año pasado, diría yo. Llegan a un nivel que a lo largo de la temporada fueron de menos a mucho más y a día de hoy yo diría que tienen su mérito y tienen su responsabilidad de volver a esta situación y ahora a lo mejor pasar a la siguiente ronda. Y también hablando de los duelos claves de esta serie, yo creo que como mencioné la presencia de Bronson y Halliburton, los dos mejores jugadores del este, creo que es una serie que cada uno va a tener que dar su control, su creatividad, su fluidez, porque al jugar la misma posición se espera mucho de ellos y que mantengan ese nivel, porque Tyrese puede encontrarse en momentos de inconsistencia, pero aún así tiene ese impacto que se le pide en ese equipo de Indiana. Ese equipo de Indiana hay que darle mucho mérito a Rick Carlisle también, porque ha básicamente replicado lo que él hacía con Jason Kidd en el 2013, ese equipo de campeón que le ganó al Miami Heat. Ha replicado eso ahora con Tyrese Haliburton, un jugador que juega en un sistema rápido, en un sistema que no se cansa, que constantemente te vive atacando y atacando, provocando pérdidas y así poder atacar en campo abierto con jugadores como Andrew Nemhard, que a lo largo de los playoffs una de las sorpresas, un Aaron Nesmith que tiene mucho mérito su rol en ese equipo de Indiana, Benedict Mathurin que se perdió el año pasado por lesión, ahora viene aportando energía desde el banco, y un Miles Turner que ha podido sostener ese ritmo de juego a pesar de ser un jugador alto que sea un poco más lento
bueno, también mencionar a Pascal Siakam, que siendo la mano derecha de Haliburton, ha hecho un trabajo esencial y es un ejemplo de cómo ese rol que él tenía en ese equipo campeón de Toronto hace varios años, aún sigue siendo ese jugador y sigue siendo un jugador muy importante. Y yo creo que es el mismo Siakam va a ser un enfoque grande para Nueva York, porque como hablé, Halliburton tal vez no tenga esa capacidad ofensiva, o sea, de anotar él mismo. Él puede generar la ofensiva, pero en ya cuanto buscar su propio tiro, tal vez no sea la primera opción de Indiana. Y ahí viene Siakam, que va a ser el que toma ese rol de crear su propio tiro, ya cuando se juega en media cancha, la defensa de Nueva York, una defensa muy estudiada, muy practicada, con mucha experiencia, con Anunoby, Josh Hart, que van a ser, que me imagino van a ser los que lo defiendan a él y a Nismith tal vez, o a Nembhard, o tal vez a Halliburton. Yo creo que es esencial para Indiana buscar a Jalen Brunson y a buscar a Karl Anthony Towns en el contraataque para provocar ese switch, ese cambio donde él puede venir una ventaja ofensiva. Bueno, también para los Knicks es lo que yo diría que es la clave de esa serie. Pero nada, pasando también a los estilos de juego que he mencionado poco a poco. La ofensiva de Indiana es una ofensiva muy rápida, siempre viven corriendo, te atacan mucho y el contraste es que la ofensiva de los Knicks es totalmente lo contrario, es lenta, se juega mucho en el pick and roll con Jalen Brunson, que es un poco, provoca muchas faltas, baja el ritmo de juego, que es esencial para competir con un equipo de Indiana que en general sigue siendo una rivalidad interesante porque a lo largo de la temporada Indiana siempre como tiene el número de Nueva York, vamos a decir, pero es bastante igualado. Sus últimos 5 partidos, 3 los ha ganado Indiana, 2 los ha ganado los Knicks, también incluyendo la serie de playoffs de semifinal del año pasado, donde obviamente ganó Indiana. Ahora es un equipo de Nueva York diferente y me va a interesar mucho de cómo Nueva York puede establecer su ritmo lento y Indiana contrastando ese ritmo, tratando de jugar rápido. Y si la defensa de Nueva York puede sostener esa ofensiva rápida de Indiana con jugadores que dependen de la defensa de, por ejemplo, un Mitchell Robinson, que tal vez no sea el más rápido. Jugó súper bien contra Boston, pero este equipo de Indiana juega mucho más rápido. Un Karl Anthony Towns, que es lento. Y son dos jugadores esenciales en ese equipo. Y del lado de Indiana, tratando de defender ese ritmo, de mantener ese ritmo rápido sin que, sin que se den un tiro en el pie. Yo no dudo de eso. Yo creo que Indiana ha hecho un muy buen trabajo. Lo que es un Obi Toppin, un Benedict Mathurin, Andrew Nembhard, esos jugadores de rol que le han beneficiado muchísimo a Indiana. Pero nada, ya pasando a los factores X, para mí Indiana va a depender mucho de Pascal Siakam, no tanto en la ofensiva como mencioné antes, pero su defensa. Si Jalen Brunson encuentra una manera de sacarle la falta a Pascal Siakam, se le puede complicar mucho a Indiana. Y yo trataría lo más posible de como que en ese pick and roll, donde lo más probable lo va a defender Nembhard, que se mantenga Nembhard en Jalen Brunson y que no sea que no caiga en falta también y que no sea un switch que quede Siakam y ya Siakam se ve en una situación vulnerable, lo force a dar la falta y ya ahí tú pierdes tu primera arma ofensiva de parte de Indiana. Y de parte de los Knicks, tengo que mencionar, para mí la clave es Karl Anthony Towns, que ha tenido su presencia en la pintura, pero que pueda sostener ese ritmo de Indiana y que no caer en faltas también, para mí es un factor muy esencial, ya que un Jalen Brunson sabemos lo que te va a dar, Josh Hart y Mikal Bridges también, esa consistencia tengo que ver un poco más, pero si hay alguien que te asegura esa consistencia en el lado ofensivo es Karl Anthony Towns. Y ojalá que tenga una serie igual de buena que tuvo contra Boston, una serie muy madura
donde hizo lo que tenía que hacer y nunca forzó tiro, me gustaría que tirara más de tres, pero nunca forzó el tiro y básicamente hizo lo que tenía que hacer para ganarle al equipo que tenía enfrente, que era Boston. Ya para pasar ahora a mi predicción, por un lado tenemos un equipo de Nueva York que quiere la revancha contra Indiana. Ya sabemos la rivalidad que tiene Nueva York, Indiana históricamente, desde los tiempos de Reggie Miller y ahora con Halliburton, que el enemigo número uno se diría junto con Trae Young de Nueva York. Y por otro lado, un equipo de Indiana que llegó a la final de conferencia ya, tiene la experiencia de poder, o sea, ya le han ganado a un equipo muy difícil que era Cleveland, un equipo muy completo y muy tal vez en dado caso muy parecido a Nueva York en su ofensiva. Yo se me hace muy difícil, yo creo que es bastante igualada igual que la del oeste, pero yo creo que Indiana no solo por la experiencia, pero por la consistencia que han demostrado a lo largo de los playoffs y la final de la temporada regular, creo que gana Indiana en 6 o en 7. Yo creo que independientemente de eso puede ganar quien sea. Un Jalen Brunson que viene sano, ¿no? El año pasado sufrió de lesión, igual que Julius Randle, que en ese tiempo sufría de lesión. Y Nueva York se encuentra sorprendentemente no muy tocado en cuanto tienen su personal, no hay excusas de que, no, porque perdimos a Gian Anunoby, que perdimos a Mikal Bridges, no, aquí ahora mismo en Nueva York un equipo completo y de eso se trata, de la salud, de poder estar cuando se necesita. Así que si yo creo que Nueva York encuentra una manera de bajarle el ritmo a Indiana y que no se convierta Indiana en ese equipo ofensivo así tan agresivo, Nueva York fácilmente le gana porque Indiana sin ese ritmo no encuentran juego. Y es algo que Cleveland falló haciendo eso, Milwaukee falló haciendo eso. Pero si hay un equipo que tiene el personal para evitar eso, para evitar que, que Indiana tenga ese ritmo con Tom Thibodeau, un genio en general. Bueno, el problema de Tom Thibodeau es un poco cabeza dura, pero por la mayor parte de su carrera ha sido un buen coach defensivo. Si encuentran una manera temprana de aprovechar el Madison Square Garden, yo veo un mundo donde Indiana viene y gana ese partido, pero también veo un mundo donde Nueva York se gana los primeros dos y se encuentra en una situación más calmada. Yo creo que es esencial para Nueva York no perder en el Madison Square Garden, una ciudad, una cancha, un estadio donde, no, donde el que más ruido trae, el que más auge trae, celebridades en ese show que viene en el Madison Square Garden, Nueva York no lo puedes aprovechar porque Indiana es un equipo que no perdona y si se roban un juego, Indiana cuando vuelva a su casa ya va a encontrar esa confianza, esa necesidad o no necesidad de jugar sin urgencia, jugar su ritmo, jugar su juego, pero nada, esa es mi predicción, Indiana en 6 puede ganar quien sea. Minnesota contra Indiana, Oklahoma contra los Knicks, no sé, pero nada. Gracias por escuchar esta previa y en general todas las previas y nada, nos vemos en el próximo episodio ya de la final y en el próximo episodio también de Falta y Vale. Chao.